Profesor, teniendo en cuenta que los colores no son más que las frecuencias de energías expresadas por el trabajo de los orishas en el ambiente natural, ¿cuál relación existe entre estas frecuencias y los sacrificios que estos orishas demandan? Sí, para responder esta pregunta nosotros tenemos que entonces un poco que rumiar con respecto al asunto de lo que hemos hablado y cómo los orishas se están expresando constantemente en lo que es la naturaleza. Si hablamos que los orishas son energía, es lo que es el conocimiento o la información universal. Ellos expresan la información universal creada por la conciencia superior que es el Dios Todopoderoso. Y ellos son un derivado de esa conciencia. Por lo tanto, esa información va a estar como base para todo lo que está creado. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. De manera de que todo lo que está creado, incluyéndonos nosotros, va a estar afectado por el trabajo de estos orishas, de estos irúmules. Va a estar donde quiera que ellos estén actuando, trabajando, haciendo su trabajo como parte de esta naturaleza o como la energía expresada en su estado natural de lo que es la información. Entonces ellos van a estar dentro de nosotros originando ese tipo de energía que necesitamos para que se mantenga la vida dentro de nosotros, para que se mantenga la vida en el ambiente natural. Si cada uno de los trabajos que ellos hacen y la interrelación que existe entre uno y otro, la ayuda mutua, la sinergia que ellos utilizan para producir esa energía, esa información, para que un trabajo pueda ser hecho para mantener la vida, entonces ahí va a haber distintas frecuencias de energía. De manera de que entonces, de acuerdo a lo que estamos entendiendo y lo que expresa Ifá, significa que nuestra vida está regida por frecuencias de energías. Y si estas frecuencias de energías son lo que dan como resultado el color que percibimos, porque son distintas frecuencias o distintos niveles de lo que es calor expresada por estas energías a la hora de reaccionar en cualquier tipo de reacción química o cualquier tipo de reacción desde el punto de vista metabólica en el humano, pues entonces todo lo que se demanda por parte de estos orishas en un momento determinado tiene como objetivo producir ese tipo de energía, producir ese tipo de frecuencia, producir ese tipo de calor, en otras palabras, producir ese tipo de color que está dado por el largo de estas ondas y por las frecuencias que mantienen estas ondas. De manera de que entonces, cuando un orisha nos está dando a nosotros una orientación, una instrucción, una sugerencia, una advertencia sobre un sacrificio que nosotros debemos hacer, el objetivo es generar ese tipo de frecuencia, ese tipo de color que va a traer balance. Porque recuerde de que todo lo que es frecuencia de energía es información. Y lo que trae el balance es ese tipo de información que está de más o de menos. Si esa información está de más, trae desbalance. Si esa información está de menos, trae desbalance. Quiere decir de que para poder hacer un trabajo específico a nuestro favor, a favor de la vida, en la naturaleza, incluyéndonos nosotros, internamente, en nuestro cuerpo físico o en nuestra mente, sencillamente necesitamos una frecuencia de energía que pueda traer ese balance. De manera de que si lo que estamos pensando, por ejemplo, tiene frecuencia de energía que está desbalanceando nuestra actividad mental y por lo tanto desbalancea
nuestra actividad emocional como expresión de esa actividad mental, pues entonces vamos a tener necesidad de cambiar, por ejemplo, una forma de pensar. Vamos a tener necesidad de cambiar, por ejemplo, una forma de información que estamos recibiendo, que es el que nos está dando a nosotros la señal que nos impulsa a pensar de esa manera. Es por eso de que en ese momento, cuando nosotros recibimos la sugerencia por parte de Ifá a través de los orichas, de que nosotros tenemos que cambiar de forma de pensar, ese es el sacrificio. Ese es el Ebó. Porque la palabra Ebó significa sacrificio. Y nosotros no solamente sacrificamos cuestiones materiales. Nosotros sacrificamos tiempo, sacrificamos energía. Nosotros sacrificamos formas de pensar. Porque estamos sacrificando lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, sacrificamos costumbres, hábitos que están creando una información que desbalancea la vida de nosotros desde el punto de vista espiritual, mental, físico y emocional. Por lo tanto, esa es la relación que existe. Cuando nosotros estamos comiendo algo que nos está trayendo un desbalance sobre la base de la energía que estamos comiendo, en ese momento, o la energía que estamos introduciendo a través de los alimentos en nuestro cuerpo, en ese momento los orichas nos están pidiendo que nosotros sacrifiquemos de dejar de comer eso que nos está haciendo daño. Y eso es lo que se traduce como el tabú o el ewo, que algunos de nosotros en una forma distorsionada decimos ewe, es decir, las prohibiciones. Porque eso es lo que te está trayendo desbalance. Al igual que cuando en un momento determinado te mandan a hacer a ti una ofrenda. En esa ofrenda te están diciendo, por ejemplo, ponle un arroz con leche a Obatalá. Significa de que la energía que existe en ese arroz y en esa leche, cuando se está procesando y se está convirtiendo en un arroz con leche, es la energía, frecuencia, color que usted necesita, junto con lo que usted está pidiendo para balancear la energía que necesitamos para lograr un propósito en nuestra vida. Es por eso que nosotros se nos manda a poner una ofrenda que tiene que ver con ello. Lo mismo puede ser un arroz con leche para Obatalá, por ejemplo, que una calabaza que se le manda a poner a Ochun. ¿Qué pasa con la calabaza? La calabaza tiene como parte de una planta, como el fruto de una planta, tiene fitoquímicos. Los fitoquímicos, en términos general, son todos aquellos químicos o formas activas que tiene la planta que están trabajando en armonía con nuestro cuerpo. Y como nosotros somos una parte insertada dentro de lo que es el ambiente natural, es decir, somos parte de ese ambiente, por lo tanto, lo que sucede con una planta también puede suceder con nosotros desde el punto de vista de información. Tiene lo que necesitamos y tiene también lo que nos hace daño. De manera de que cuando nos están diciendo que utilicemos, por ejemplo, digamos, pongamos un poco de harina de maíz cocinada con quimbombó a Shango, es porque ahí se va a producir un tipo de frecuencia de energía que va a estar en correspondencia con la frecuencia de energía que caracteriza a Shango el color rojo. Y aunque la harina es amarilla, pero el problema es que esa frecuencia es lo que necesitamos para poder hacer un tipo en nuestro cuerpo, un tipo de balance dentro de una reacción química que hay a partir de lo que utiliza esos colores, esa frecuencia, la célula la utiliza para hacer reacciones químicas para los distintos tipos de trabajo que hace la célula.
Entonces está diciendo, esa energía es la necesaria para poder hacer mi trabajo, para poder equilibrar algo que se está desequilibrando dentro de mi vida, que puede ser a nivel físico, es decir, estamos hablando a partir de la bioquímica nuestra, como puede ser a nivel mental, emocional o espiritual. Porque recuerde que todo es información, por lo tanto, si la energía es el estado natural de esa información, todo es energía, que tiene sus frecuencias y que tiene sus colores. De manera que los sacrificios, los ebó, que nos mandan los orishas a que nosotros hagamos, es para balancear esos tipos de energías o frecuencias que nosotros tenemos desbalanceadas dentro de nuestro cuerpo. Y que como nosotros en otras ocasiones hemos hablado, recuerden que la suma de toda esa frecuencia da una. De acuerdo al teorema Fourier, que fue un matemático que habló sobre lo que sucede con las frecuencias de energía, que dice, cuando usted suma toda esa frecuencia, la suma total, esa es la frecuencia que la identifica usted en ese momento. Ese es el orisha que está pidiendo en ese momento. La frecuencia, la información necesaria, el color necesario a través de esa frecuencia que se da para poder balancear un aspecto de nuestra vida. Bien puede ser social, puede ser familiar, puede ser desde el punto de vista económico, puede ser desde el punto de vista físico. Porque todo es energía, todo es información. Y nosotros expresamos esa información. ¿Qué sucede? Que nuestros genes es la biblioteca y el almacén donde están acumulados todos estos tipos de expresiones de las frecuencias de energía que están interactuando con nosotros. Y nosotros, o nuestros genes, interactúan con lo que es las frecuencias de energía del ambiente. Los genes no son más que esa biblioteca, ese lugar donde está codificada esa información. Cuando nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista genético, en la biología, los genes no es más que un trozo de ADN que están enrollados dentro de los cromosomas, que tienen forma de X. Entonces, para que ese ADN se desenrolle como tal, para poder leer la información que tiene ese trozo de ADN, tiene que desenrollarse. Eso es lo que nosotros le llamamos la parte del gen, un trozo de ello. A no ser, para que eso suceda, nuestro cuerpo tiene que recibir información del ambiente. Por eso es la nueva biología que se llama epigenética, que dice, el ambiente domina nuestra genética. Sobre este aspecto, nosotros podemos poner ejemplos más amplios con respecto al asunto de cómo trabaja esto. Por ejemplo, todo lo que está creado. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. De manera de que todo lo que está creado, incluyéndonos nosotros, va a estar afectado por el trabajo de estos orishas, de estos irúmules. Va a estar donde quiera que ellos estén actuando, trabajando, haciendo su trabajo como parte de esta naturaleza, o como, si hablamos que los orishas son energía, es lo que es el conocimiento o la información universal. Ellos expresan la información universal creada por la conciencia superior, que es el Dios Todopoderoso. Y ellos son un derivado de esa conciencia. Por lo tanto, esa información va a estar como base para
Profesor, teniendo en cuenta que los colores no son más que las frecuencias de energías expresadas por el trabajo de los orishas en el ambiente natural, ¿cuál relación existe como la energía expresada en su estado natural de lo que es la información? Entonces ellos van a estar dentro de nosotros originando ese tipo de energía que necesitamos para que se mantenga la vida dentro de nosotros, para que se mantenga la vida en el ambiente natural? Si cada uno de los trabajos que entre estas frecuencias y los sacrificios que estos orishas demandan? Sí, para responder esta pregunta nosotros tenemos que entonces un poco que rumiar con respecto al asunto de lo que hemos hablado y cómo los orishas se están expresando constantemente en lo que es la naturaleza.